Para terminar con los compuestos binarios, vamos a ver la última parte de hidrocarburos no saturados, que corresponde a la familia de los alquinos, también llamados acetilenos, porque es el acetileno el primer término de esta familia de compuestos. Los alquinos o acetilenos tienen una fórmula general: carbono N, hidrógeno 2N menos 2, donde N, como vemos, es el número de átomos de carbono. El grupo funcional que me caracteriza a esta familia son dos átomos de carbono unidos por un enlace triple. Como vemos, cada uno de los átomos de carbono tiene 3 valencias ocupadas, por lo tanto les quedaría una libre a cada átomo de carbono. Este sería el grupo funcional. Las esferas negras son los átomos de carbono y ahí tenemos los enlaces. Acá vemos el triple enlace entre los dos átomos de carbono y les queda un enlace a cada uno de los átomos de carbono. Si unimos un átomo de hidrógeno a cada átomo de carbono, tenemos el primer miembro de la serie, que es justamente el acetileno. Tiene 2 átomos de carbono. Evidentemente, si tiene que haber un triple enlace entre 2 átomos de carbono, no podemos pensar en un alquino que tenga menos de 2 átomos de carbono. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de la formulación y nomenclatura. El que tiene menos número de átomos de carbono, como dijimos, es 2 átomos de carbono unidos mediante un triple enlace. Cada uno de ellos se une a un átomo de hidrógeno para completar su valencia. El que sigue es el de 3 átomos de carbono le sigue el de 4 átomos de carbono. Acá en estos dos compuestos no tenemos ninguna posibilidad de isomería. Veamos en el de 4 átomos de carbono. El triple enlace podemos tenerlo acá, pero también podemos tenerlo entre medio. Si completamos con los hidrógenos, nos van a quedar esos compuestos. Estos dos son isómeros. Quiere decir que la isomería comienza a partir del alquino de 4 átomos de carbono. Pero también acá tenemos otra posibilidad. Podemos considerar una ramificación. En este caso no, porque si colocamos el grupo metilo acá, vendría un hidrógeno acá, o sea que sería lo mismo. En cambio, en el de 5 átomos de carbono, ahí sí tenemos más posibilidades. Que el triple enlace se encuentre acá. Completemos. 3 y 1, 4. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería que el triple enlace se encuentre acá. Bien, en estos dos carbonos tienen 3 y 1, 4, 3 y 1, 4 tienen su tetravalencia saturada. Acá sí podemos considerar la posibilidad de una ramificación en este carbono. Si tenemos acá el triple enlace, podemos tener este carbono unido a un grupo metilo. Y estos 3 sí son isómeros. Acá la isomería que se me presenta es isomería de posición, porque lo que varía es la posición del triple enlace. O sea que, en cuanto a la isomería de posición comienza a partir de los 4 átomos de carbono. En cambio, acá tenemos isómeros de posición, pero también tenemos isómeros de cadena. O sea que la isomería de cadena comienza en el carbono 5.
Entonces, isomería de posición a partir de carbono 4, mientras que la isomería de cadena comienza a partir de carbono 5. Bien, veamos ahora las nomenclaturas de estos compuestos. La nomenclatura IUPAC consiste en cambiar la terminación ano del alcano que le corresponde al mismo número de átomos de carbono por ino. O también lo podemos decir, el prefijo que me indica la cantidad de átomos de carbono y la terminación ino. Por lo tanto, tendríamos etino, este sería el propino, este sería butino, y este también sería butino. Como son isómeros de posición, tenemos que con números indicar en qué átomo de carbono se encuentra el grupo funcional, es decir, el triple enlace. En este caso está en el 1, o sea que será el 1-butino, y acá está en carbono 2, por lo tanto será el 2-butino. En estos lo mismo, este es pentino y este también es pentino. Acá el grupo funcional se encuentra en carbono 1, por lo tanto 1-pentino. Acá se encuentra en carbono 2, por lo tanto 2-pentino. Y en este caso, para la nomenclatura IUPAC tenemos que considerar la cadena más larga que contiene al grupo funcional. Podríamos considerar esta, que es de 4 átomos de carbono, o esta, que también es de 4 átomos de carbono. Para facilitar las cosas vamos a considerar esta cadena recta y este metilo como si fuera una ramificación. Entonces, el carbono 1 es el que está más cerca del grupo funcional, es decir, este. Por lo tanto, este será el carbono 2 y este será el carbono 3. En carbono 3 tengo unido un grupo metilo. Por lo tanto, este se va a llamar 3-metil 1, tiene 4 átomos de carbono, 1-butino. En cuanto a la nomenclatura común, podemos decir que este se denomina acetileno y es el que da el nombre a la familia. Entonces, tendremos acetileno por la nomenclatura común y por la derivada también. En la derivada vamos a tomar este grupo que vimos recién y vamos a tomarlo como que todos los demás alquinos son derivados de este que es el acetileno, de manera tal que si a este le unimos un grupo metilo, bien, podemos llamarlo bien propino, porque tiene 3 átomos de carbono. Este básicamente sería este alquino. Entonces lo podemos llamar propino, o directamente al grupo etino, al grupo acetileno, se le agrega un metilo. Por lo tanto tendremos el metil acetileno. Si le agregamos, en vez de un metilo, le agregamos un grupo etilo, tendremos el etil acetileno. Si le agregamos un grupo metilo y en el otro extremo otro grupo metilo, tengo un grupo metilo acá, otro grupo metilo acá, unidos al acetileno. Entonces este será el dimetil acetileno. De esa manera nos quedará. En este caso, si el grupo acetileno es este, tengo un metilo, acá me he comido 3
hidrógenos. Tengo un grupo metilo unido al acetileno, entonces este será metil acetileno. En este caso, este es el acetileno, tengo un grupo etilo, por lo tanto este será etil acetileno. En este caso el grupo acetileno es ese y tengo dos grupos metilo, por lo tanto este será dimetil acetileno. En este caso el grupo metilo está acá y lo que está unido a él es un grupo propilo, por lo tanto se va a llamar propil acetileno. En este caso, este es el grupo acetileno, tengo un metilo y un etilo, entonces este se va a llamar etil metil acetileno y lo nombramos en orden alfabético. En este caso, por la nomenclatura derivada, si este es el acetileno, este es el grupo que está unido a él, que es el grupo isopropilo. Por lo tanto, este será el isopropil acetileno. Con respecto a la isomería, ya dijimos, la isomería de posición comienza con el alquino de 4 átomos de carbono y la isomería de cadena en el de 5 átomos de carbono. Vamos a ver ahora los métodos de preparación. Los métodos de preparación podemos considerar métodos generales y métodos específicos. Existen varios métodos generales, pero vamos a analizar solamente uno, y con respecto a la preparación, los métodos específicos de preparación, vamos a ver solamente el que más se usa para la obtención del acetileno. Entonces, entre los métodos generales tenemos a partir de dialogenuros vecinales. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, ese compuesto que es el 1,2-dibromoetano, si nosotros lo hacemos reaccionar con hidróxido de potasio en medio alcohólico, es decir, no disuelto en agua, sino disuelto en alcohol, en medio alcohólico, si lo disolvemos en agua, el producto de reacción que vamos a obtener es diferente. Entonces, el hidróxido de potasio, que es soluble en alcohol, va a disociar en ion potasio y el ion hidroxilo. Entonces, ¿qué puede pasar? El potasio tiene afinidad por el bromo y va a arrancar al bromo formándose el bromo va a salir con su par de electrones para formar el ion bromuro y se va a unir al potasio para formar el bromuro de potasio. Bien, mientras que el hidroxilo va a arrancar este hidrógeno como protón para formar agua, con lo cual este par de electrones va a colocarse en este enlace para completar también la tetravalencia de este carbono, que queda con una valencia de menos. Entonces, de esa manera queda el doble enlace acá.
Bien, es decir que acá se pierde una molécula de bromuro de potasio, que se forma acá, y una de agua. Ahora, si volvemos a hacer reaccionar con hidróxido de potasio en medio alcohólico, acá va a pasar exactamente lo mismo. El potasio con este bromo me van a formar otra molécula de bromuro de potasio. Este hidrógeno va a salir como protón. Con el hidroxilo me va a formar otra molécula de agua. Es decir, se va a liberar una molécula de bromuro de potasio y una molécula de agua. Por lo tanto, este enlace va a ayudar a este carbono a recuperar su tetravalencia, con lo cual me va a quedar un triple enlace entre los dos átomos de carbono y los dos hidrógenos. Es decir, que obtenemos el acetileno. Esta reacción nosotros podemos plantearla en forma general, que ahora lo vamos a ver. Ahora, este radical que tengo acá, con el doble enlace, dos carbonos, es el radical vinilo. Por lo tanto, este compuesto es el bromuro de vinilo. Si esta misma reacción queremos plantearla en forma general, bueno, nosotros podemos decir que acá podemos tener un radical alquílico, cualquiera, metilo, etilo, propilo. Si reemplazamos eso por un radical, y para escribirla en una forma bien general, si nosotros tenemos el radical, ese va a ser el producto al que queremos llegar. Por ejemplo, un bromo acá y el otro acá, es decir, es un dibromuro de alquilo vecinal porque se encuentra en carbonos vecinos. Entonces, si lo hacemos reaccionar, ya hemos visto, para que se produzca el triple enlace debe reaccionar con dos moléculas de hidróxido de potasio. Entonces, con 2 de hidróxido de potasio en un medio alcohólico, se me van a liberar 2 bromuros de potasio. Bueno, los vamos a poner como producto directamente al final. Me va a quedar el radical unido a este carbono. Acá se va a haber formado un triple enlace y me va a quedar este hidrógeno sin reaccionar. Es decir, acá, ¿qué va a pasar? Se me van a ir en primera instancia primero el bromo con un ion potasio y el hidrógeno con el hidroxilo, que va a quedar libre. Me va a quedar una molécula de hidróxido de potasio, con lo cual se va a ir el bromo con el potasio y este hidrógeno con el yodo. Entonces me va a quedar este hidrógeno solamente unido al carbono terminal. Entonces, partimos de un dihalogenuro de alquilo vecinal y voy a obtener un alquino. Esa sería una forma general, un método general de obtención de alquinos. Según el alquino que queremos obtener, es el dihalogenuro del que vamos a partir, obviamente. Bueno, un método específico es la reacción con carburo de calcio. Bien, vamos a borrar acá para poder plantear la otra reacción. Entonces, esto que estoy dejando acá es la ecuación que me representa la reacción general o el método general, un método general para la preparación de alquinos. Y el método específico que vamos a ver es el que generalmente más se usa
porque el acetileno, como vemos, no se puede, no es muy fácil de mantenerlo envasado, entonces es preferible elaborarlo in situ, prepararlo in situ. Entonces, para eso existe un compuesto químico que se fabrica acá en San Juan. Hay una fábrica, la famosa fábrica de carburo, que elabora este compuesto. Este compuesto se llama carburo de calcio. Su fórmula estructural tiene un triple enlace entre los dos átomos de carbono unidos, cada carbono, al calcio. Cuando al carburo de calcio lo hacemos reaccionar con agua, con 2 moles de agua, bueno, ya vamos a balancearlo, vamos a ver que inmediatamente burbujea un gas que es el acetileno. El resto que me quede va a ser hidróxido de calcio, que va a quedar en la solución. Como vemos, tengo 2 átomos de oxígeno de este lado y 2 más 2, 4 de hidrógeno, mientras que acá tengo 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno, es decir, la mitad. Por lo cual necesitaremos 2 moléculas de agua para que se produzca esta reacción y de esa manera se obtiene el acetileno. Esto es, en la soldadura oxiacetilénica, se lo genera en el momento de usar al acetileno y esta es la reacción de obtención de acetileno. Bien, vamos a hablar un poquito de las propiedades físicas. Bien, ¿y qué vamos a decir? Etino, es decir, el acetileno, el propino y el 1-butino son gases a temperatura ambiente. A partir del 2-butino en adelante son todos líquidos, son todos inflamables y hay una característica que tiene el acetileno. El acetileno arde de dos maneras distintas: en presencia de aire o en presencia de oxígeno puro. En presencia de aire arde en una forma incompleta y produce una llama muy luminosa. Ese muy luminosa es justamente debido a que si nosotros vemos la fórmula del acetileno y la comparamos con la del eteno o con la del etano, vamos a ver que en el etano, por ejemplo, la proporción de hidrógeno es mucho mayor. En cambio, en el acetileno, la proporción de hidrógeno y de carbono es la misma. Entonces, si arde con el oxígeno del aire, bien, que es un poco insuficiente, va a producir una llama muy luminosa debido justamente a que tiene alta proporción de átomos de carbono, que son los que cuando estén incandescentes son los que van a emitir esa luz, una luz muy brillante que antiguamente se la utilizó mucho para la iluminación. Ahora, si arde en un ambiente de oxígeno puro, no es brillante la llama porque la combustión es completa, no nos va a quedar hollín como cuando arde en presencia de aire. No va a quedar hollín, la llama no es tan luminosa, pero libera una cantidad mucho mayor de calor. Y por ese motivo es que el acetileno es muy usado para los sopletes oxiacetilénicos que se usan para la soldadura oxiacetilénica o también para cortar el acero. Otra característica que tiene el acetileno, como dije recién, es que explota cuando se lo comprime, cuando se lo somete a presión alta. Entonces, para poder conservarlo en los tubos de acetileno, lo que debe hacerse es tenerlo no como acetileno puro,
sino tenerlo disuelto en acetona. Y además, en el interior de esos cilindros hay un material muy poroso en el cual se absorben las moléculas de acetona y de acetileno. Entonces, de esa manera puede llevarse a una presión de hasta 15 atmósferas, no más de eso. Si no está en solución en solución con acetileno, disuelto en acetileno, a esa presión de 15 atmósferas sería explosivo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades químicas. Los alquinos dan dos tipos fundamentales de reacción. Una de ellas está relacionada con las reacciones de adición. Siempre que tenemos enlaces múltiples, se van a producir reacciones de adición, debido a que ese doble enlace o triple enlace puede romperse y permitir que se adicionen algunos reactivos. Esa sería uno de los tipos de reacciones, de los cuales nosotros vamos a ver solamente una, que es la reacción de adición de hidrógeno, que es una reacción que también se llama hidrogenación y que, si recordamos cuando lo vimos en alquenos, es una reacción de reducción. Entonces, vamos a ver que dentro de las reacciones de adición vamos a ver la hidrogenación. Vamos a ver la hidrogenación por su importancia, pero el tipo de reacciones de adición que dan los alquinos es muy parecido al de los alquenos. Es decir, adicionan los mismos tipos de reactivos. Por ejemplo, pueden adicionar hidrógeno, pueden adicionar halógenos, pueden adicionar hidrácidos, pueden adicionar agua, etcétera. Es decir, adicionan lo mismo que adicionaban los alquenos, con la diferencia que al tener un enlace más va a permitir adicionar el doble de las cantidades que adicionaban los alquenos. Y ahora vamos a ver eso. Si nosotros tenemos el acetileno y lo hacemos reaccionar con hidrógeno, o sea, lo queremos hidrogenar, va a tomar un mol de hidrógeno. El triple enlace, uno de ellos se va a romper, entonces me va a quedar un doble enlace. El hidrógeno que tenía, al quedar doble enlace, me va a quedar cada uno de ellos con un enlace libre, cada uno de los átomos de carbono. Por lo tanto, de los dos átomos que forman la molécula de hidrógeno, se van a separar y se va a unir uno acá y el otro acá. Entonces, del etino o acetileno se me va a transformar por adición de un mol de hidrógeno, me va a formar este, que es de doble enlace, por lo tanto es el eteno o etileno en su nombre común. Ahora, le queda un doble enlace, o sea que puede adicionar otro mol de hidrógeno. Al adicionar otro mol de hidrógeno se va a romper uno de esos dos enlaces y me va a quedar un enlace simple. Entonces, ¿qué voy a tener? Los dos hidrógenos que tenía inicialmente, más los dos que se incorporaron acá, y cada carbono me va a quedar nuevamente con un enlace libre, una valencia libre, que ¿cómo la va a ocupar? La molécula de hidrógeno se va a separar en sus dos átomos, uno va a venir acá y el otro acá, y este compuesto que obtengo acá, ¿cuál es? Es el etano. Es decir, que el acetileno, si le adicionamos un mol de hidrógeno, se va a transformar en eteno. Ahora, si le adicionamos 2 moles de hidrógeno, se va a convertir en etano. Estos compuestos, etino y eteno, son no saturados porque admiten más hidrógeno.
El alcano, el etano, es saturado porque no admite más hidrógenos, no tiene lugar donde pueda ingresar. Ahora, estas reacciones no son tan simples, se producen a elevada presión y se producen ambas catalizadas por níquel o platino. Serían los catalizadores para que estas reacciones de hidrogenación se produzcan. Entonces, se necesita elevada presión, elevada temperatura y la presencia de esos catalizadores. Ahora vamos a ver una reacción en la cual el acetileno en particular manifiesta su carácter ácido. El acetileno y todos los alquinos que tienen el grupo funcional, es decir, el triple enlace en carbono terminal. El triple enlace, al tener una alta densidad electrónica, facilita la liberación de un átomo de hidrógeno de la molécula como si fuera un protón. Obviamente que es un ácido sumamente débil, no alcanza ni a enrojecer el papel de tornasol, es decir, es ácido pero poquito, levemente ácido, muy débil. Entonces, ¿cómo lo podemos manifestar? Haciéndolo reaccionar con una base fuerte. Si el acetileno lo hacemos reaccionar con sodio metálico, que es una base muy fuerte, vamos a ver que el sodio desplaza al átomo de hidrógeno y se une a ese carbono. Entonces, en vez de quedar el carbono unido al hidrógeno, queda unido al sodio y se libera ese átomo de hidrógeno. Ahora bien, el hidrógeno es diatómico, un solo átomo no es estable. Por lo tanto, tendrán que formarse dos átomos de hidrógeno, para lo cual necesitaremos 2 moles de acetileno. Bien, y se me van a formar 2 moles de este compuesto. Como vemos, acá tenemos 2 átomos de sodio y acá tenemos uno solo, por lo tanto también necesitaremos 2 átomos de sodio. Este compuesto que se me forma acá es un compuesto sólido y el hidrógeno es un compuesto gaseoso. Y este compuesto que se forma recibe el nombre de acetiluro de calcio, de sodio, perdón. Acetiluro de sodio. Bueno, ahora lo que nos quedaría es ver los usos del acetileno. Con respecto a los usos del acetileno, antiguamente se lo usó mucho justamente por esto de que al arder en el aire emite una llama muy brillante, se lo utilizaba en iluminación, tanto domiciliaria como también en la vía pública. Pero estamos hablando hace 1 siglo y medio, 2 siglos atrás. O sea que ya esa utilidad en la actualidad no se le está dando. Muchas veces los faros que hay en las zonas costeras se los hacía funcionar con acetileno. Se iba generando el acetileno y se iba quemando. ¿Qué otra utilidad tiene? ¿Qué otro uso? Muy común, como dijimos, en la soldadura oxiacetilénica y para cortar el acero, debido justamente a que en combinación con una cantidad suficiente de oxígeno puro, la cantidad de calor que libera esa combustión es tremendamente grande y nos llega a fundir al acero. Esas serían básicamente los 2 mayores usos. Si bien el acetileno está implicado en muchas reacciones donde se forman compuestos que son la materia prima
para la elaboración de distintos tipos de polímeros. Entre ellos, por ejemplo, el isopreno es uno de ellos. Según las condiciones en que lo hagamos reaccionar, vamos a utilizar distintos tipos de polímeros. Bueno, y en esta reacción de polimerización hay una en particular y de paso vamos a hablar, esto sería una reacción de polimerización. ¿Polimerización qué es? Polimerización está relacionada con polímeros. Polímero es una palabra que está formada por dos ramas. Una que es poli, que me indica varios o muchos. Y la última parte del nombre es meros, que significa partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros a un monómero, como puede ser el acetileno, lo unimos con otra molécula de acetileno, me va a formar un dímero. Bien, monómero porque es la unidad. Si nosotros a ese monómero lo unimos con otra molécula igual, tenemos un dímero. Y si a eso le agregamos una tercera molécula, tenemos un trímero. Si le agregamos otro, tendremos un tetrámero. Y así sucesivamente hasta formarse compuestos de peso molecular sumamente grande. Bien, donde la cantidad de monómeros es grande, entonces directamente ahí hablamos de polímeros. Y como ejemplo de polímeros tenemos todos los plásticos, el nylon, son todos polímeros. Entonces así hablamos, por ejemplo, del polietileno. Bien, es un polímero donde el monómero, es decir, la unidad, es el etileno, es decir, el eteno. Bien, y así sucesivamente con todos los polímeros. Fíjense que todos los plásticos comienzan con poli, justamente porque son polímeros. Entonces vamos a ver una reacción sencilla. Si nosotros al acetileno lo hacemos pasar en forma gaseosa por un tubo caliente, vamos a ver que al final del tubo lo que se nos está formando es acetileno. Es benceno, que el benceno es líquido. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Le vamos a dar más o menos la formita. Esto, por acción del calor, se transforma en este compuesto. Este enlace pasa a ser doble, este pasa a ser doble y este pasa a ser doble. Me va a quedar 3 dobles enlaces alternados. Por supuesto que cada carbono unido a un átomo de hidrógeno para completar su tetravalencia. Estos son 3 moles de acetileno. 3 moléculas de acetileno, que en el interior de ese tubo caliente, por acción del calor, se me transforman en este compuesto que es el benceno. Y es un compuesto líquido. Quiere decir que al benceno podemos considerarlo como si fuera formado por la unidad de 3 monómeros, es decir, de 3 moléculas de acetileno. O sea que podríamos considerar como que el benceno es un trímero del acetileno, donde el monómero es la molécula de acetileno. Esto sería muy por encima el tema de alquinos.
hay muchísimo para hablar de ellos, pero para el objetivo de nuestro curso y para nuestras carreras que estamos estudiando, con esto tenemos material más que suficiente como para poder seguir. Y bueno, nos vemos en el próximo video.